sábado 16 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. Taller de autoconocimiento y recalibración del ser para recuperar nuestra salud, nuestra plenitud y nuestra soberanía consciente. Aparta tu lugar en atzori@yahoo.com. Cupo limitado. Amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La Verdad que se desvela. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella tiene una vasta experiencia en el conocimiento astral y vamos a tocar hoy un tema muy interesante que tiene relación con el astral y este constructo de realidad o el otro constructo de realidad dentro del astral, por así llamarlo, el astral y la Matrix, que creo que es algo muy interesante porque ella nos puede dar una perspectiva de lo que es esta simulación del otro lado en el astral. Así que vamos a platicar hoy con Natasha Enríquez Paneico. Natasha, muy bienvenida a La Verdad que se desvela. Gracias por tu paciencia. Tuvimos un montón de dificultades técnicas para poder establecer comunicación, pero bueno, ya lo logramos y aquí estamos. Así que bienvenida. Claro que sí, siempre se logra. Simplemente fluimos y aquí estamos. Así que muchísimas gracias, Piero, por esta oportunidad de compartir con tu audiencia, que sé que es una audiencia ávida de conocimiento, ávida de encontrar también sus propios piezas de un gran e infinito y multidimensional rompecabezas que cada quien se está armando como puede. Así es, Natasha, y precisamente la intención de esta mesa, de este espacio, es que gente como tú nos permita integrar más información que nos haga a nosotros ir hacia un lugar en donde nosotros mismos resonemos y podamos ir atando estos cabos tan esenciales en esta experiencia. Y a mí, bueno, yo te lo comentaba fuera del aire, yo te escuché hace muchos, bueno, tampoco muchísimos, pero sí te escuché hace un par de años, por ahí en un programa y me pareció interesantísimo tu testimonio. Después volví a escuchar algo que me llamó aún más la atención, Natasha, que tú tienes una vasta experiencia en el mundo astral. Desde pequeñita tú, has incursionado en este mundo como si fuera otra realidad a la que tú puedes tener un libre acceso, por así decirlo. Si hablo de más, corrígeme. Pero a lo que quiero ir con esto es que estos constructos siguen siendo parte de una... que no que sea malo, pero siguen siendo parte, por cómo lo entendí, de una Matrix, de una simulación. Porque tú dijiste, yo con la experiencia que tengo ahora en el astral, puedo identificar que el astral a sí mismo no es que tú salgas al astral y te liberes de una Matrix. Vuelves a salir a otra Matrix o quizá a una misma Matrix que compartimos, pero en el mundo cuántico astral. ¿Nos quieres contar un poquito cómo funciona esto, Natasha, y cómo lo identificaste? Ok, fíjate, vamos primero a entender el por qué yo llegué a esa conclusión hace muchos años y después vamos a hablar un poco de las características particulares del plano astral de la Tierra. Es decir, la Tierra está ubicada, digamos, frecuencialmente en un lugar en el cual el astral con el cual se relaciona, o sea, el plano físico de la Tierra tiene su contrapartida, vamos a llamar astral, pero está ubicada en un lugar muy particular que tiene acceso tanto al plano de la luz como al inframundo. Está en un lugar intermedio. Y lo que ocurre allí es que eso afecta nuestra psique. Realmente la Matrix es una Matrix mental y tiene que ver con eso que llamamos psique. La psique está atrapada en ese plano astral en el cual está la Tierra, y los seres humanos entonces salen y entran de ese astral que creemos que es el entrevidas verdadero y no es. Okay. Entonces baja hacia atrás. La primera vez, no, pero bueno, yo pequeñita, 10 años de edad, salía al astral y entraba y sencillamente disfrutaba de ir a apartamentos de mis amigas, ir al océano a nadar con los delfines, volaba, veía la ciudad. Eso es muy divertido y la verdad es que para aquellas personas que pueden decir quizás que es peligroso, que el astral es lo que sea, el astral nos da un muy preciado regalo, que es la desidentificación con el cuerpo físico.
Ya tú sabes que no eres tu cuerpo físico y ya eso es un regalo, aunque estés dentro de, digamos, lo que sería el plano astral del planeta Tierra, que sigue estando dentro de la Matrix de control. Cuando en una ocasión me encontré frente a una especie de poliedro, a un lugar que yo lo veía cerrado, entro y hay varios grupos de personas y tienen rodeados, o sea, están rodeados por unos seres oscuros, y esos seres oscuros les están hablando. Yo no les podía ver la cara a estos seres oscuros, pero les estaban hablando y les decían a un grupo, por ejemplo, pide un crédito, compra un seguro. Es frases como que yo decía, como para qué necesitas un seguro aquí en el astral, como para qué necesitas pedir un crédito. Y por otro lado, podía escuchar, me iba hacia otros grupos y era, el Estado es tu Dios. Frases que yo decía, ok, ¿qué está pasando aquí? Veo a un familiar mío, lo jalo por un brazo, me lo llevo y me empiezan a perseguir estos seres. O sea, se dan cuenta de que yo no estoy como estas almas que están de alguna manera, se ven como cuando tú ves a un sonámbulo. Cuando tú ves a un sonámbulo y tú le hablas, está allí, pero sus ojos no te están viendo. Claro. Sus ojos están dentro de su propia mente, dentro de lo que él está, digamos, soñando, vamos a ponerlo así. Sí. Una persona, cuando tú la ves en el astral y está dentro de su propio sueño, se ve así. Tú hablas, pero no te está viendo, no está interactuando contigo. Tú lo puedes ver, pero no te puede ver a ti, porque está dentro de su propia mente. Entonces, para que dos personas se puedan comunicar en el astral, ambos tienen que estar fuera de su propio mundo onírico, porque si no, no se comunican. Ok. Entonces, esa primera experiencia, cuando yo desperté, dije, entonces hay una relación entre el plano astral y el mundo físico. Algo está pasando. Muchos años después, o sea, te estoy hablando de que esto fue mi adolescencia. Muy, muy, muy chama. Fue que comprendí cuando sale la película Matrix, etcétera. Dije, listo. Nos están programando y nos programan en el astral. Yo primero pensaba que yo salía de la Matrix cuando iba al astral, hasta que entendí justamente lo que te dije al comienzo. El entrevidas al que nosotros accedemos es un entrevidas que está dentro de la frecuencia del plano astral del planeta Tierra. No es el entrevidas real, porque el entrevidas real, tú dejas justamente tu vida, tu vida física, y llegas al plano del espíritu. Y es el espíritu el que realmente planifica libremente una nueva vida. El alma que está atrapada o dentro del astral no está planificando libremente, está planificando dentro de toda una cantidad de programas, creencias, religiosas, culturales, que hacen que vuelvas otra vez y entonces tengas otra vida dentro de la Matrix, pero no estás verdaderamente yendo a la entrevida real. Es uno que no es. Cuando hablas de entrevidas, ¿te refieres o sea, a qué es distinto o es el mismo plano al que vamos en el sueño, en el mundo onírico o cuando uno logra salir del astral, a cuando desencarnamos? O sea, ¿son dos realidades distintas a las que te estás refiriendo o es la misma? Es la misma, es decir, actualmente, hasta este momento, el entrevidas está en el plano astral del planeta Tierra, no está fuera de allí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las almas no tienen conciencia de su espíritu. Como no tienen conciencia de su espíritu, terminan en el plano astral del planeta Tierra. Y las personas que podemos acceder conscientemente y voluntariamente al plano astral y hablamos con seres queridos fallecidos, esos seres queridos fallecidos están en el mismo plano astral de la Tierra y están en el entrevidas de ese plano astral. No están fuera de allí. ¿Pero eso quiere decir que están atrapados? Claro, están atrapados, pero no están atrapados por sus propias creencias y por su propio nivel de conciencia.
si una persona durante su vida física, pues no cultivó su conexión con su propio espíritu, con su ser luz, con su yo creacional, y se identifica con su personalidad humana, con su cuerpo, etcétera, e inclusive con toda una cantidad de constructos religiosos, programaciones culturales, etcétera, pues sencillamente cuando llegas allí esos son apegos. Cuando llegas allí al astral, tú y te dicen, te orientan, otros que también están tan perdidos como tú, te orientan y te dicen, ok, hay que planificar una nueva vida y la vas a planificar con qué creencias, con las que ya tú tienes y ellos también tienen. Entonces, bueno, vamos a planificar una nueva vida en donde entonces te muestran todas tus vidas o tú ves todas tus vidas anteriores y te dices, bueno, mira, asesiné, violé, fregué a me porté mal, entonces yo cargo culpa y esa culpa la tengo que entonces pagar. Entonces, bueno, déjame planificar una vida que tenga un alto nivel de sufrimiento para pagar esta culpa y esta sensación que yo tengo de que debo. Entonces empieza toda una, tú dices, es una manipulación, en realidad, nuevamente forma parte de las creencias que hemos estado siendo programados durante miles de años. Miles de años tenemos allí, en esas programas dentro de la Matrix. Claro, pero esos programas dentro de la Matrix persiguen una reinserción. O sea, que tú vayas ahí, otra vez te sientas culpable, otra vez te sientas con la necesidad de regresar y por tu propia voluntad, engañado, regreses. Porque sí estás engañado, aunque sean tus condicionamientos. O sea, es un constructo que te está haciendo volver a donde quizá alguien con un poquito más de conciencia pueda decir no. ¿Qué pasa si dices no? No quiero. ¿A dónde vas? Bueno, nuevamente, depende. Bueno, pero es que yo no quiero volver. Listo, pero tienes o cargas con toda una cantidad de densidad que no accedes a otros planos. O sea, sí cargamos, el alma carga, es como un bulto que carga con una cantidad de piedras. Cuando se habla del yo superior, nunca se habla del yo inferior, pero también tenemos un yo inferior creado por toda una cantidad de vidas. Y ese yo inferior, que es el cuerpo del dolor, el cuerpo del sufrimiento, el cuerpo de la melancolía, o sea, son varios cuerpos que tú has creado, que se han manifestado y que están pegados de tu alma, están allí. Entonces, si tú no resuelves eso, sientes que hay un apego con el plano astral y no te terminas de desapegar de allí. Entonces, tú puedes decir y manifestar, yo no vuelvo, yo me quiero ir. Pero si no haces un trabajo interno de purificación realmente y de ir a donde están tus sombras y enfrentar a tu propio yo inferior y date cuenta de toda una cantidad de situaciones que has estado haciendo o creando ahí en el astral, pues no terminas de elevarte o de ascender o como cada quien lo quiera llamar. Esa es la realidad. Pero eso se puede trabajar en el astral una vez que desencarnas, o tienes necesariamente que volver a vivir aquí otra realidad densa en tercera dimensión, pesada, con todos los condicionamientos, y entonces limpiarlo aquí, depurarlo aquí para que cuando estés allá estés más ligero. O se puede hacer en ese trabajo con esa conciencia de ya desencarné, estoy consciente, claro, estoy identificado con mi persona encarnada, porque eso es dificilísimo, creo yo, no identificarse, pero también tengo la conciencia de que soy algo más y sé que debo de hacer un trabajo. Ese trabajo lo puedo hacer en el astral para después ir a otra parte, o tengo que regresar a hacerlo aquí. Hasta ahora hemos tenido que regresar y hacerlo aquí. Hasta ahora. Ahora, la información que en este momento tengo es que eso está cambiando porque en efecto la frecuencia de la Tierra está modificándose y eso está modificando también lo que es el astral. ¿Te acuerdas que al principio te dije, como la Tierra está ubicada en un lugar, en un espacio-tiempo, como queramos llamarlo, a nivel cuántico, en un lugar en donde está afectada tanto por el reino espiritual o el universo luz,
como por el inframundo, de allí va a salir realmente, va a salir de ese astral. Entonces, eso significa que cuando nosotros fallecemos en este momento no es igual que cuando fallecíamos antes, porque ha cambiado la frecuencia. En los momentos en que he tenido acceso recientemente al astral, puedo ver que hay una reorganización, hay una reestructuración y hay una limpieza. Está ocurriendo la limpieza de los niveles inferiores del astral. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, hay personas que a pesar de eso tienen una cantidad de programas religiosos y conceptos del karma, de hay que pagar, etcétera. Y pues lo que pues se supone que debería ocurrir es que en unas próximas vidas esas personas sean trasladadas a unos planetas para que tengan la oportunidad de vivir una experiencia de 3D, de la evolución de 3D del alma, para pues volver a ver si logran salir de esa cantidad de programaciones religiosas por su propio libre albedrío, salir de allí. Y otras personas pues que ya han elegido salir de esa programación 3D, pues lo hagan y pasen a otra cosa. Es decir, ya no tienen que volver a encarnar en una realidad 3D, sino en la llamada 5D o en la nueva Tierra, etcétera, que sería una Tierra en otra frecuencia, pero igual sería física. Claro, porque si esta Tierra está haciendo esa transición a nivel físico con todas las frecuencias que están llegando y está ya moviéndose, digamos, a una octava superior de frecuencia, llamémosle 5D, no lo sé, es lo que todos dicen que es, el cambio también tiende a ser físico, o sea, es decir, no necesariamente tienes que esperar a desencarnar para poder tener este acople, ¿no? Es lo que creo que también está sucediendo de manera distinta en estos tiempos. Sí, está ocurriendo. Hablamos del astral, pero también uno puede acceder a más allá del astral del planeta Tierra, que es lo que a mí me ha ocurrido. Okay. Es decir, ya yo puedo identificar cuando estoy en el astral del planeta Tierra y cuando estoy fuera, cuando estoy en el plano etérico. El plano etérico vendría a ser un plano físico, es decir, es la contrapartida energética de un plano físico que no es este plano físico. Entonces, cuando uno está allí en conciencia, uno siente todo completamente físico. Y allí tú puedes interactuar con razas estelares, puedes estar en otro planeta, puedes ir a una nave, puedes hablar y te perciben, digamos, físico-energético, te perciben esos otros seres, puedes interactuar. Entonces, es diferente porque ya estás fuera del astral. Eso también es posible. Entonces, las personas que dicen, no, que estamos atrapados, sí, pero realmente, si tú haces un trabajo interno y elevas tu frecuencia, accedes a salirte del plano astral del planeta Tierra y sencillamente puedes tener contacto con otras realidades físicas más allá de esta física que llamamos 3D. Sí, claro, porque todo es correspondencia vibracional y frecuencia. Evidentemente, si tu frecuencia sigue estando pesada y densa, pues no vas a poder pasar eso. Cuando nos referimos a estar atrapados, es que muy probablemente, claro que si hay un plan maquiavélico para que eso suceda, es más lo que nosotros traemos encima, que no nos permite, por carga de densidad, poderlo hacerlo más sutil y elevarlo. Pero todo es por la información y era lo que hablábamos al principio, Natacha. Se trata ahora de poder estar procesando información útil que nos ayude y que nos sirva como una herramienta, no nada más hasta que llegue ese momento del desencarne, que nos sirva ahorita, en este plano, en este cuerpo físico, para poder trascender muchos de los condicionamientos impuestos que han hecho este atrape y salir de ello. Claro que depende 100% de nosotros, pero aquí estás hablando ya de cómo te diste cuenta, de esta diferencia, es decir, tú ya tienes años de tu vida saliendo al astral, me imagino que a voluntad, ya tienes mucha práctica. ¿Cómo llegas a darte cuenta, en primera instancia, que es un constructo más de la Matrix y en segunda instancia que sí lo puedes pasar? Es decir, esta otra realidad de la que me hablas, en donde si sutilizas tu frecuencia vibracional, puedes ir más allá de este plano y entonces tener esta
otra interacción vivencial, inclusive con sensaciones físicas, con otro tipo de inteligencia, con otro tipo de paradigma, etcétera. ¿Cómo diferencias eso? Es decir, la mayoría de la gente no tiene esta experiencia, ni tiene esta habilidad de salir a voluntad en el astral y además ponerse a identificar. Los que hemos tenido experiencias de este tipo, las tenemos al menos las que recordamos, las tenemos muy contabilizadas y muy identificadas, pero no entendemos cuál es esta diferencia entre, estoy en un astral de la Matrix o, logré salir a algo más. ¿Cómo te das cuenta en ese sentido? Porque quizá para ti es muy obvio, pero para los que no dominan el campo de este elemento no lo sea tanto. Ok, fíjate, lo primero es que todas las personas que tenemos un cuerpo astral, es decir, un alma real, con un cuerpo astral, accedemos todos los días a el astral, mínimo al astral. Es decir, los viajes los hacemos todos los días. Sí. Nuestra conciencia inmediatamente pasa de el cuerpo físico por lo menos al cuerpo astral, para justamente acceder a este plano que tiene otras características, otras leyes distintas al plano físico. Entonces tú puedes volar, puedes atravesar las paredes, puedes hacer toda una cantidad de cosas. Fíjate, cuando nosotros estamos en un sueño lúcido, yo entendí así. Yo estoy en un sueño lúcido y veo a toda una cantidad de personas y escenarios. E intento hablar con una de las personas y me doy cuenta de que esa persona se comunica como los NPC de los juegos de video. Uh-huh. Entonces digo, mira, aquí no hay un intercambio. Uh-huh. Este personaje viene de mí propia mente. Entonces yo logré empezar a identificar que esos personajes, aunque fuera mi mamá, mi hija, mi papá, o lo que sea, un maestro, quien sea, formaba parte de mi propia mente. Yo lo estaba creando. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Yo agarro la mano y hago así, lo borro, literalmente como si fuera un pizarrón. Yo elijo borrar. Cuando borro, en ese momento, también tengo muy claro qué es lo que voy a hacer. Entonces, elijo salir del plano astral, por ejemplo. Digo, ok, voy a salir del plano astral, voy a salir del astral de la Tierra, voy a irme a otra frecuencia. Y es como que si pasara por un portal y salgo. Y puedo estar en el universo volando, viendo otros planetas, viendo otros lugares, llegando a una nave, hablando con otras personas. Es decir, y ahí ya no son NPCs, ahí hay un intercambio y uno lo siente, uno se da cuenta de que esa persona no eres tú misma respondiéndote. Hay un sentido en esa comunicación, es real, como tú y yo ahorita estamos hablando. Entonces, claro, tú me dices, bueno, pero puedes estar segura, Natacha, puede ser tu mente que te está engañando. Bueno, mira, a ver, sí, pero es mi experiencia y es lo que puedo transmitir. Yo puedo transmitir que realmente en la medida en que nosotros trabajamos nuestra conexión con nuestro yo creacional, con nuestro yo superior, podemos lograr que esa comunicación empiece a ser registrada por nuestro cuerpo físico de alguna forma, hacerlo crecer, y en esa medida vamos creciendo en independencia espiritual. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos acostamos a dormir o entramos en una meditación, nuestra conciencia no está atrapada ni en el cuerpo físico ni en el plano astral de la Tierra. Nuestra conciencia, que es del espíritu, de nuestro espíritu luz, no está atrapada aquí. Quien te diga que está atrapada, pues bueno, entonces, ok, bueno, estás atrapado. Pero yo te puedo decir que conozco a muchísimas personas que sencillamente o en meditación o durmiendo, cuando ya el cuerpo físico está reposando, pues logran acceder con su conciencia a otros planos. Sí, no, por supuesto. Mira, este discurso del atrape es muy paradójico, ¿no? Y hay culturas y hay sabidurías que lo tienen como muy arraigado y lo viven en carne propia y yo creo que es contraproducente porque no puedes estar, o sea, tienes que estar consciente de la situación, pero tienes que entender también que está en tus manos modular tu frecuencia vibratoria. Y si el planeta ya lo está haciendo, lo que a ti te queda es tratar de ir acorde
a esa misma frecuencia para poder entonces ser parte de todos estos cambios. Ahora, ¿de qué nos sirve, Natasha, entender esto si no necesariamente tenemos la praxis consciente de decir cada noche salgo al astral o cada noche me desprendo o cada noche hago un cambio dimensional? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con estas memorias dormidas que no recordamos, pero que están presentes? Porque sí, efectivamente, muchos recordamos varias, pero no recordamos todas, de todas las noches, ¿no? Al menos cuando vamos a dormir. Entonces, ¿qué sucede con esto que no recordamos? ¿Qué fin tiene y está guardado en algún lugar en donde le podamos dar un uso o en algún momento lo podamos destrabar? A ver, empoderarse es autoconocerse. Eso es lo que significa empoderarse. Y empoderarse significa, por lo tanto, ver qué herramientas tienes disponibles para acceder a esos aspectos de tu ser que tienes en tu inconsciente. Es hacer lo que decía Jung, hacer consciente del inconsciente. Y nuevamente, ¿cómo se logra eso? Una herramienta es los sueños. Cuando le dices, no importa los sueños. Sí, los sueños importan porque te dan mensajes simbólicos, pero son mensajes. Claro. Y entonces, a través de esos mensajes, tú vas reconociendo esos aspectos de tu alma que están atrapados en el bajo astral, están atrapados en el mundo de las sombras. Cuando tú logras conectar con eso y decir, ok, entonces cambias las conductas que están llevándote a esa situación, cantidades de adicciones, adicciones de todo tipo, no solo físicas, emocionales, conductas de autoagresión, conductas de agresión a los demás. Entonces hay toda una cantidad de situaciones que te ligan a esa frecuencia y hay toda una cantidad de seres que se alimentan justamente de que nosotros estemos todo el tiempo en esa conexión con el bajo astral. Entonces, por un lado, tienes conciencia de tus sombras. Por el otro, pues trabajas en tu conexión con tu yo superior. Es en paralelo, no es una cosa o la otra. Es en paralelo. Y mientras vas haciendo todo por elevar tu frecuencia, y elevar la frecuencia sí tiene que ver con comprender lo que sostiene al orden divino, la creación, lo que nosotros llamamos Dios, que cada quien, tú le puedes llamar Dios o le puedes llamar el gran espíritu, la gran madre, la fuente. No importa cómo lo nombres, lo importante es cuál es tu percepción de eso que tú estás nombrando con cualquier nombre. Entonces, si tú entiendes que ese Dios no es el Dios de la Biblia, ni nada por el estilo, y que realmente nosotros somos fractales de esa fuente creadora que todo lo es, empiezas realmente a atraer eso a tu vida, a fusionarte con eso, pero por elección. Uh-huh. Y esa fuente, esa creación está sostenida en unos pilares que se llaman los pilares creacionales. Esos son el amor, la armonía, la paz y la libertad. Y por allá habrá alguno que dirá, no, eso es hippie y eso no tiene nada que ver. Pregúntale a cantidades de espíritus que se alejaron de los pilares creacionales y que creyeron que podían crear sus propios universos fuera del orden divino y terminaron en muerte cósmica. Entonces, sí se puede, uno puede desintegrarse dentro del vacío de la creación. Existe una energía que se llama el vacío y un ser se puede desintegrar allí. ¿Por qué se desintegra? Porque se desconecta del suministro infinito. Y el suministro infinito te llega en la medida en que tú estás alineado con el orden divino que está sostenido en estos pilares. Entonces hay seres creadores que en un momento se rebelaron en contra de ese orden divino. Crearon sus propios universos y sus propias criaturas. Y han creado toda una cantidad de matrices de control para justamente poder sostenerse, vivir, sin estar conectados directamente a la fuente, sino indirectamente a través de toda una cantidad de almas, nosotros, que les entregamos nuestra energía. Entonces, estas son las matrices de control, pero esta matrix no es la única. No es en la Tierra, no es la única matrix. Hay muchos planetas que han sido esclavizados
y forman parte de una estructura que es universal, en donde está ocurriendo esa situación, pero está ocurriendo justamente en las densidades en las cuales el nivel de conciencia de la civilización está como estamos nosotros, en una 3D. Porque una vez que tú sales y estás en la 5D o en la 6D, físicamente, o sea, los mundos físicos en esas dimensiones, ya no estás en esta situación. Ahí sí, cuando falleces, vas al entrevida real, no a este, que el que vamos nosotros. Claro, y en este proceso, Natacha, creo que lo que nos ocupa es trabajar en esto frecuencialmente para podernos, digamos, separar de esta frecuencia densa que es una de estas matrix de control en la que estamos, en donde hay una serie de entidades que se alimentan de nosotros y no les conviene que comprendamos esto. No les conviene porque se quedan sin comida, se quedan sin alimentos, se quedan sin mano de obra, ¿no? Entonces, en este caso, en esencia, ¿qué es lo que deberíamos ya de estar, digamos, implementando en nosotros mismos para poder ya hacer un trabajo que ahora con este cambio de era se va a potenciar? Porque si la Tierra está elevando su frecuencia y nosotros estamos siendo parte de esta Tierra, nosotros tenemos también derecho a elevarla. Sin embargo, tenemos que mover cosas para que eso suceda. Lo que tenemos que mover somos nosotros mismos. Es decir, que entremos en una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, que esté alineado con esto que te acabo de decir, que es el amor, la armonía, la paz y la libertad. Porque nosotros no estamos salvando este cuerpo físico. Lo que estamos salvando es nuestra, digamos, frecuencia. Estamos buscando que nosotros voluntariamente elegimos verdaderamente desde el amor, actuar desde el amor, ser esa esencia que es la gran madre del gran espíritu. La gran madre del gran espíritu, la fuente primera, ahí es donde se sustenta. Podrán haber personas que te dicen, no, mira, que eso no es así, eso es muy, qué sé yo, hay que luchar, hay que hacer, hay que no. Y en realidad lo que hay es que alinearse con esa frecuencia, que es la misma frecuencia de la madre tierra. La madre tierra, Gaia, es puro amor, es pura abundancia, es pura prosperidad, pero es que es obvio. Si mira cómo es algo, pero espectacular. Sábado 16 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. Taller de autoconocimiento y recalibración del ser para recuperar nuestra salud, nuestra plenitud y nuestra soberanía consciente. Aparta tu lugar en atsori@yahoo.com. Cupo limitado. Nosotros no hemos estado en esta matrix de control durante millones de años. La vida en el planeta Tierra no comenzó siendo una matrix de control. Nosotros comenzamos en otra frecuencia. Ocurrieron toda una cantidad de guerras galácticas, ocurrió una contaminación de los administradores de la Tierra. Entonces, las personas que tenían a su cargo administrar el plan divino del planeta Tierra, que incluía, digamos, que fuera una biblioteca viviente, que se permitiera la hibridación y la combinación de toda una cantidad de matrices estelares, todo eso era el plan. Entonces estamos hablando todavía de Lemuria, pero ya cuando llega Atlántida y empiezan a pelearse porque nuevamente empieza a haber una contaminación y una corrupción de los administradores. Los administradores quisieron abrirle portales a almas de muy baja frecuencia para que entraran aquí al planeta Tierra. ¿A dónde? Al astral. Entonces, guerras galácticas, conflictos aquí, entre Lemuria y Atlántida, almas que empiezan a contaminarse con la búsqueda del poder, la corrupción. Todo eso se combinó, no es culpa de un ser es el culpable de que, no, fue una combinación de muchas situaciones que hicieron que tecnológicamente la guerra que ocurrió entre Lemuria y Atlántida no fue como la Segunda Guerra Mundial hasta las bombas atómicas de 1945. Entonces estamos hablando de algo mucho más fuerte a nivel tecnológico, que en efecto bajó la frecuencia de la Tierra, o sea, la afectó al planeta Tierra. Y eso fue aprovechado
por toda una cantidad de razas para colocar una tecnología en la luna. Esa luna magnifica la frecuencia, una frecuencia artificial que mantiene la onda mental de los que hacemos vida, especialmente en la superficie, en lo que llamamos la Matrix. O sea, es toda una combinación de situaciones que hacen que estemos donde estamos ahorita en este momento. Entonces, claro, no tenemos todo el tiempo así. O sea, que si ya sabemos que hemos estado en un tiempo que no estábamos así, pues bueno, a ese tiempo estamos volviendo. Sí, hemos vivido un periodo de tiempo en donde le llamamos Matrix de control. Es una Matrix que realmente es férrea. O sea, se las ingeniaron tecnológicamente para hacerlo muy bien, definitivamente. Pero aún así, pues la gran madre, el gran espíritu, tiene sus mecanismos naturales, que son los ciclos planetarios, en donde se va moviendo todo se está moviendo todo el tiempo. Aquí no hay nada estático en el universo. Entonces, esos movimientos están haciendo que nuestro planeta, pues, esté en una posición diferente a la que estaba, y por esa razón, pues, nos liberemos de estas frecuencias del astral y pasemos a otra cosa, y allí podamos verdaderamente habitar una realidad física, pues sí, pero sin una matriz de control como la que hemos estado viviendo. Y eso es lo bonito, ¿no? Esa es la buena noticia de estos tiempos, Natacha, que Sí, es allá donde nos estamos dirigiendo. Sin embargo, sí requiere de movilizar lo que está en nuestras manos para poderlo lograr, ¿no? No va a ser un magia de un día para otro y ya estoy en la no. quinta, ¿no? No, el que se sienta en el sofá a ver cómo esto pasa, pues no. Realmente es que, mira, el trabajo, la gente dice, bueno, pero es que me tengo que leer muchos libros, me tengo... No, es que no va por ahí. Mira, es descalzarse, conectarse con la tierra. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque sencillamente la tierra es como un reloj de péndulo. ¿Sabes que los relojes de péndulo, un reloj gigante de péndulos, si tú lo colocas en una habitación con muchos pendulitos chiquitos, eventualmente, aunque estén todos dándole diferente, aunque moviéndose distinto, todos van a terminar moviéndose con el más grande. O sea, el más grande es la Tierra. Ujú. Y si tú te descalzas y te conectas, pues bueno, estás haciendo un trabajo de sincronización con el campo electromagnético de la Tierra, buscando justamente pues alinear tu frecuencia con eso. Eso es lo primero. Uh-huh. Luego, tenemos, vamos a decir, dos centros importantes que hemos de purificar, en el medio del cerebro y en el primer chakra. La energía vital que viene del centro magnético de la Tierra sube, esa energía vital sube, pero hay un implante que distorsiona esa energía que va a entrar en nuestro canal energético. Entonces, allí debemos de enfocar nuestra atención para liberarnos de cualquier tipo de implante, programación, lo que sea que esté en esa área. Y la otra área es en medio del cerebro. Allí también tenemos que enfocar nuestra atención. ¿Para qué? Para traer la luz de nuestro espíritu y pulverizar lo que sea que esté interrumpiendo que nos lleguen las ondas lumínicas, para que tengamos una conexión directa y fluida con nuestro yo superior. Es un tema de intención, visualización y tiempo que tú le dediques a esto. No hay que leerse 300 libros, hay que tener claridad de objetivos, de hacia dónde vas. Luego, y la otra cosa es, ¿qué tipo de registro tienes tú físico de tu yo superior, de tu espíritu luz? Porque los registros son físicos. Entonces, cuando tú, una persona, decide entrar en meditación cada día, 20 minutos por lo menos, entra, cierra los ojos, apaga todo y dice, ok, ¿qué sientes cuando empiezas a hacer este trabajo de sentir tu corazón energético, de visualizar a tu espíritu luz? Ah, bueno, es que yo siento vibración. Entonces hay gente que le empieza a vibrar el cuerpo y ellos no lo controlan. Hay gente que se le calientan las manos o los pies. Hay gente que le vibra en medio de la cabeza. Cuando nosotros nos vamos enfocando en cuál es el registro particular de ese yo superior en ti, de lo sagrado en ti, porque no va a ser igual que el del vecino, eso lo puedes hacer crecer. Eso es establecer un lenguaje de comunicación con tu espíritu luz. Entonces sí se puede, pero se puede ¿cómo?
con fuerza de voluntad, con disciplina, tienes que dedicarle tiempo y tener tus prioridades claras en la vida. Ahora, si tú crees que hay un camino corto, entonces te empiezas a meter honguitos, ayahuasquita, el otro, no sé qué, pues bueno, ahí terminas nuevamente dentro de tu psique, dentro de la parte mental, creyendo que estás teniendo experiencias espirituales y lo que estás es atrapado en el mismo astral. Es lo que hablamos antes. Entonces, la conexión realmente con tu espíritu luz es una conexión directa, no requiere intermediarios y de ningún tipo de sustancia que aumente el DMT, porque el DMT tú lo estás produciendo naturalmente con tu glándula pineal. Entonces, eso permite esa conexión con tu espíritu luz, ese portal de acceso fuera de la Matrix, y lo que tú estás buscando es enfocar tu atención allí para eso hacerlo crecer. Claro, claro. Ahora, y gracias, porque creo que esto es muy útil para que la gente comience a integrarlo en su práctica, que le dedique unos minutitos al día. Eso siempre yo también lo he recomendado. Tenemos que estar haciendo tierra, o sea, estar descalzos, haciendo contacto en un área verde o en la arena del mar o en cualquier cosa que nos conecte a la tierra. Justamente por eso, para que nuestro ser se empiece a aclimatar a la frecuencia que ya está teniendo esta nueva, ¿no? Y poder nosotros poco a poco entenderlo de una forma que no es mental. Y esto que dices de la intención es muy importante para poder potenciar esta conexión que necesitamos. Ahora, Natacha, ¿por qué sucede que, no sé, yo, por ejemplo, si te cuento rapidísimo mi caso y no por querer yo tener un protagonismo, para que sirva de ejemplo para otras experiencias que tiene la gente? Yo tuve una época de sueños lúcidos muy recurrentes en donde los ejercité a tal grado que ya estaba adquiriendo cierto control dentro de los sueños, pero de un momento a otro se fue por completo. Y después volvió, pero muy esporádico. Y después tuve experiencias que podría catalogar de astrales, que quizá ya hacer esta diferencia entre el sueño lúcido y el sueño astral, quizás se requiere de mayor experiencia para poderlo identificar. Pero más que la gente se preocupe por tener sueños lúcidos o viajes astrales, ¿qué es lo que debería de ocupar su atención en el sentido en el que al irse a dormir sea consciente de que va a ser un trabajo de conexión fuera de esta Matrix física, muy posiblemente pasando al otro tipo de Matrix astral, pero con la posibilidad incluso de ir más allá? ¿Hay alguna recomendación que pueda tener la gente antes de dormir para poder, no voy a decir inducir, porque eso tampoco es tan automático? Eso creo que solamente alguien con mucha práctica como tú lo puede lograr. Pero ¿hay algo que sea provechoso para este trabajo que nos puedas recomendar en ese sentido astral o lúdico, onírico, perdón? Ok, bueno, el primer bloqueo que nosotros tenemos para tener conciencia de todo esto es el miedo a la muerte. Y tú dices, no, pero es que yo no le tengo miedo a la muerte. Claro, pero si desde pequeño te dijeron que cuando el alma se desconecta del cuerpo físico, te mueres. Entonces lo tenemos, es un miedo inconsciente. Algo te dice que eso tú no lo quieres vivir, porque tú no te quieres morir. Entonces, cuando uno tiene un viaje astral, hay dos miedos digamos, que bloquean. Es el miedo a lo desconocido y el miedo a la muerte. Eso es lo primero. Entonces, una vez que uno los tiene por lo menos identificados, empiezas a trabajarlo. Y allí entran las lecturas y escuchar, digamos, o por lo menos empezar a leer de estos temas para ir disminuyendo el miedo. Yo siempre digo, la esencia de la oscuridad y la base de todos los miedos es la ignorancia. Por Claro. eso es que el conocimiento es poder. Claro. Es un empoderamiento en donde tú empiezas a decir, bueno, pero me puedo desdoblar. Fíjate, cada vez que uno se desdobla conscientemente, uno siente un sustito. Yo todavía, digamos que ya hay muchas veces que lo he sentido y ya no me importa. Es decir, es algo que yo fluyo. Pero sí recuerdo ese sustico muchas veces. Y es como que, ay, Sí. como que, Sí. como que ya no estoy ahí, ¿será que me morí? Pero no. Ok, eso hay que superarlo. Ujú. Luego, el trabajo comienza en la vigilia. El trabajo no es
cuando estás en el astral. Es en la vigilia, hemos de tener una vigilancia permanente de nuestros pensamientos y de nuestra divagación permanente. Estamos todo el tiempo pasando un pensamiento a otro como loquitos. Sí. Entonces, si nosotros trabajamos esa vigilancia y ese estar en el presente cuando estamos en la vigilia, en el momento en que nosotros logramos ese estado de trance que antecede a esa posibilidad de viaje en conciencia, para no llamarlo viaje astral, vamos a decir que es nuestra conciencia la que, como una linterna que se va y va a iluminar lo que quiera. Entonces, nuevamente, ¿qué buscamos? Lograr el estado de trance. Y el estado de trance es elevar la vibración, la frecuencia de la glándula pineal, se aumenta entonces la vibración allí, se segrega el DMT, aumenta la frecuencia de todas las células de tu cuerpo y se abre un portal. Pero cuando aumenta la frecuencia, puedes escuchar ruidos, puedes sentirte paralizado, puedes tener una disociación, o sea, no sabes qué está pasando. Entonces, en la medida en que tú conoces las características del estado de trance, entonces ya estás más calmado y no te lo tomas como que te está pasando algo y te vas a morir. Entonces, todo tiene que ver con un conocimiento, lees del tema. Una vez que tú logras manifestar esa frecuencia, por ejemplo, a ver, ¿qué hago yo en el curso? Porque sí voy a tener que hablarte de eso para que se entienda. Varias clases dedico a explicar lo que es el universo astral y dentro del universo astral, el plano astral del planeta Tierra. Nuevamente, es diferente. Cuando una persona se acuesta en Pléyades, estás acostado en Pléyades en Taigueta. Estás en Taigueta y te acuestas a dormir. Inmediatamente pasas al reino astral, al plano astral, pero de allá. Entonces no es una cuarta dimensión como nosotros, sino una sexta, porque están en quinta. Entonces allí no estás perdiendo el tiempo, sino que directamente tu conciencia pasa a otro cuerpo sutil. Nosotros lo tenemos todo distorsionado. Entonces está en el tema de los sueños y no sé qué, y toda la manipulación. Entonces, quieres lograr el estado de trance y eso se puede lograr también con sonidos binaurales. Entonces yo entrego en el curso, por ejemplo, una lista de sonidos binaurales que yo he utilizado yo misma, ¿ok? Porque hay cantidad de cosas en YouTube, pero estos los he utilizado y sé que funcionan. Y sé que me empieza a aumentar la vibración en el entrecejo. Si empiezo a sentir allí, digo, listo, ya estoy. Y puedo entonces tener una intención clara en ese momento de salida, de qué voy a hacer. Mucha gente no tiene ni idea qué va a hacer. Entonces llega el momento del estado de trance y dice, ¿y ahora qué hago? Ok, entonces empieza como una escalerita. Bueno, primero desdóblate a la cocina de tu casa, a la casa de tus papás. Y ahí vas poco a poco viviendo la experiencia porque mentalmente no es fácil. Ir experimentando eso hasta que poco a poco eso se va desarrollando y ya empiezas a decir, ok, bueno, yo quiero salirme del astral. Bueno, si tienes la frecuencia, lo vas a lograr. Si tienes un cuerpo construido, un doble etérico, puedes perfectamente tu conciencia estar allí en ese doble etérico y vivir otro tipo de experiencias fuera de la matrix del planeta Tierra. Y todo va por priorizar el tema de la meditación, el cultivo de la conexión con el espíritu, etc. Entonces tú me dices, tips, no te pongas a ver TikTok antes de acostarte a dormir, ni tampoco Instagram, ni te pongas a ver películas de terror, ni una serie de matazón. ¿Por qué? Porque sencillamente tu mente va a estar impregnada con esa frecuencia y vas a terminar en el astral conectado con esos escenarios y listo. Entonces, tú quieres realmente tener unas experiencias interesantes cuando duermes, tienes que pensar 3 horas antes, no 15 minutos antes, 3 horas, enfocado en qué es lo que quieres hacer, en que quieres aprovechar ese tercio de tu vida que vas a pasar acostado durmiendo para hacer algo productivo y útil. Entonces, tienes que tener claras muchas cosas. Claro, qué bueno, todo lo que nos dices, qué bueno todo lo que nos cuentas, Natasha. Una pregunta, ¿del sueño lúcido se puede
trascender al viaje astral sin darte cuenta? A ver, te deberías dar cuenta. Borras o sea, primero tienes que despertarte dentro del sueño lúcido, que es lo que tú me dices que has estado haciendo, que te despertaste. Tú dices, ok, esto lo puedo controlar. Si lo puedes controlar, es un sueño lúcido. Ok. Ok. Entonces tú intencionalmente lo borras. Borras los personajes y borras el escenario. Es un trabajo como de observador. Es como que si te sales y desde tu yo observador dices, ok, esto lo desaparezco. Pero allí tienes que ya tener clara, ok, ¿qué voy a hacer? Entonces puedes decir, por ejemplo, conciencia en mi cuerpo astral ahora o conciencia en mi doble etérico ahora. Es una orden que le das a tu conciencia. Y allí puedes perfectamente pues, entrar en esa experiencia. Hay otras dos frases que yo recomiendo mucho, que las utilizo, que es conciencia ahora y claridad ahora. Ocurre mucho que cuando uno sale al astral o sale en conciencia, pues todo está como borroso. Cuando uno dice claridad ahora, todo el tiempo es como que todo se vuelve nítido. Y cuando uno está viajando, por ejemplo, estás volando, si tu mente empieza a cuestionar lo que estás viendo, entras en modo divagación y te caes otra vez en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. Con la frase conciencia ahora repetida constantemente, es decir, conciencia ahora, conciencia ahora, conciencia ahora. O sea, yo voy volando y yo voy diciendo conciencia ahora, conciencia ahora. Yo voy viendo lo que estoy viviendo, pero no lo cuestiono, ni me pongo a juzgarlo, ni a buscarle las 5 patas al gato de lo que estoy allí, porque si hago eso, uy, me voy para el sueño. Entonces son como varias cositas que uno va aprendiendo, pero ojo, muchas veces es con la práctica. A ver, esto que te estoy hablando es años en donde dije, ok, yo tengo ya 14 años dando este curso del juego cósmico. ¿Cómo empezó? Gente como tú que me dice, yo quiero salir consciente y voluntariamente al astral. Yo, bueno, ya tú sales involuntariamente, inconscientemente todos los días. ¿Cómo hago para que eso se vuelva consciente? Bueno, lo primero es lograr el estado de trance. Y después de que se logra el estado de trance y la salida al astral es cómo mantenerte allí sin entrar otra vez en el sueño. Entonces, bueno, como hasta que se va logrando. Pero esto tiene que venir, a juro, combinado con un trabajo interno, porque si tú no trabajas tus sombras, vas a ir todo el tiempo del bajo astral. Sí, sí, por supuesto. Y mencionaste algo interesante. ¿Qué es lo que consumes antes de ir a hacer esa práctica? ¿Qué es lo que consumes antes de irte a dormir? Tú hablaste del entretenimiento, que claro que sí. También, ¿qué es lo que estás consumiendo? Porque dudo mucho, y no lo sé, dudo mucho que si te atiborras de comida rápida, puedas disfrutar de este tipo de experiencias, porque lo que hace esa comida es anclarte en una densidad suprema, ¿no? Y ya ni hablemos de la alimentada a los parásitos. Supongo que también hay que practicar en cambiar hábitos para que todo se sutilice de alguna manera. Esto yo te lo comentaba porque en último, la pregunta que dice el sueño lúcido al viaje astral, el último sueño lúcido que tuve, en cuanto entré al sueño lúcido decidí ir para arriba, volar para arriba, nunca lo había hecho. Y fui y traspasé una capa como de estática de televisión gruesa. Ajá. Pasando esa capa, floté y me encontré como en un espacio como lo que entendemos como el espacio, y empecé a ver pirámides de luz dorada con códigos, con códigos como con jeroglíficos. Okay. Una vecina azotó la puerta y desperté y salí de ahí. Entonces ahí me quedó la duda, ¿habré transitado del lúcido al astral? Porque fue muy característico el pasar por este colchón como de estática y luego llegar a una parte pues como muy, ¿cómo te explico? Como muy espacial y como muy en donde se presentaron estos códigos de luz, ¿no? Entonces por eso me entró la duda, ¿cómo diferenciar ahí si es astral o sigue siendo parte de un sueño, ¿no? Claro, obviamente tú eres el que tuvo la experiencia y eso es algo muy particular, pero fíjate, o sea, cuando nosotros visualizamos lo que es el todo, hay un todo, es vibración.
hay un todo es mente, hay un todo es energía, hay un todo es luz, o sea, hay diferentes todos y hay un todo es vacío, por ejemplo, en donde hay gente que entra en un vacío y no hay nada. ¿Y dónde estás? En el vacío, literalmente, estás experimentando el vacío dentro de la creación. Entonces nuestra conciencia no tiene límites. ¿Qué experimentaste tú? Tú puedes haber de pronto experimentado el todo es geometría, el todo es símbolo, todo. Entonces tú ves, percibes la creación desde geometría. Entonces ahí no hay realmente una forma humana, sino que hay pirámides, códigos, etcétera. Ok, eso está, digamos, dentro de las experiencias que puede tener tu conciencia. Lo que ocurre es que nosotros tendemos, y es normal, a que lo real es esto. Lo real es lo físico, lo real es lo que tocan tus sentidos, y eso que nosotros experimentamos, pues bueno, no es real, es de nuestra imaginación. Y nuevamente, para el espíritu, ¿qué es real? Esto es real y también esas experiencias, pues, son parte de la percepción de una creación que es infinita. Es algo que es inconmensurable. Entonces, ¿quién soy yo para decirte a ti que eso que tú viviste no fue real? No, es que eso fue parte de tu imaginación, no, pero que ven acá, yo lo viví, yo estaba allí, yo crucé eso que yo sentí que estaba en otro espacio. Claro, estabas en otra dimensión, estabas en otra frecuencia y tienes una percepción diferente de la realidad allí. Uh-huh. Claro, pues es interesantísimo, Natacha, porque justamente se trata de primero dar esta apertura de entender que hay otras realidades, que esta realidad para nada es la única y que el poder ser abiertos a esta información nos puede abrir mucho más esta óptica y este panorama para transitar cosas con una mayor amplitud. Y bueno, sin perder de vista que estamos en un cambio inminente, que estamos surcando junto a la Tierra en estos momentos, y creo que lo que más nos conviene es montarnos con ella a hacer este maravilloso pase, ¿no? Porque creo que es algo histórico, debe de ser universal y cosmológicamente histórico esto, porque si tú me mencionas, como lo dijiste antes al principio del programa, se están cambiando las reglas, es porque está cambiando la frecuencia de vibración. Entonces ya no todo corresponde a la misma situación retrógrada, sino que ahora hay una oportunidad de avanzar y es tener la voluntad de querer hacerlo, fluir y bueno, seguir estos consejos y esta información que de pronto nos pueden permitir integrar en nosotros mismos algo que nos dé esta apertura. Y es así. Y es qué así. bello. Fíjate que hay cantidades de libros que fueron escritos en el siglo pasado, cantidades de libros, que pueden haber sido muy útiles en un momento determinado, como para entender cantidades de situaciones, pero que hoy ya no están, o sea, eso era una frecuencia, estamos en otra frecuencia. Claro. Entonces, realmente la forma de poder conectar con la verdad verdadera es cada quien consigo mismo haciendo este trabajo del cual hemos estado hablando, porque de esa manera te va llegando la información. ¿Cómo te llega? Mira, yo no te puedo decir el cómo, pero la gente empieza hacerse preguntas y le van llegando las respuestas y no es porque está leyendo un libro, claro. Es porque realmente tu espíritu luz empieza realmente a darte una información, un conocimiento que va mucho más allá de lo que tú puedes leerte en un libro. Hacia allá estamos buscando caminar, hacia la independencia espiritual. Claro. Y eso no necesitas realmente ningún libro para llegar allí. Llenar de conocimiento, no importa de dónde venga, no te va a hacer conectar con tu yo superior. Es un tema de intención, como dijimos antes, intención, práctica, etc. Y sí, se siente el cambio de frecuencia y se puede medir. Además, la resonancia Schumann nos los está mostrando todas las semanas. Los picos son permanentes. Sí. Entonces lo estamos viendo. Mira, algo está pasando. Claro. Algo.
Claro, claro. Híjole, Natasha, pues qué bonita información nos has dado. Gracias por tu compartir, gracias por todo lo que nos regalas y todo lo que nos brindas. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Por ahí creo que estás como los viajes de Nacho, que nunca entendí por qué, pero porque yo buscaba a Natasha Baneico y los viajes de Nacho de repente apareció por ahí. Nacho es el personaje del libro El cuerpo astral y los universos paralelos, que te voy a regalar, te lo paso en PDF. Porque yo escribí ese libro. Ese libro justamente está escrito especialmente dirigido a niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque lo que yo buscaba era que esos niños que naturalmente están teniendo viajes astrales, vamos a llamarlos, o viajes con su espíritu, o viajes con su conciencia, entendieran que eso formaba parte de la vida física. La vida física viene en combo. Es, como te dije, es como en Pléyades o en Sirio, en donde sea, fuera de esta tierra. Tú tienes tu cuerpo físico, pero apenas tú te acuestas a dormir, tu conciencia es libre. Eso es lo normal. Y si nosotros vamos comprendiendo eso desde niños, nunca vamos a estar verdaderamente encerrados en ninguna Matrix. Correcto. Puede que, digamos, a ver, físicamente podemos ver una situación que está absolutamente deteriorada, la sociedad, sí, todo eso es verdad. Pero tú sabes que eso es algo temporal, que eso es algo está ocurriendo, pero tú no eres eso. Esto es un disfraz, esto es temporal, y tú estás aquí, digamos, para experimentar esta situación, experimentar la transición, aprender algo de los errores y horrores cometidos por toda una cantidad de seres, incluidos nosotros mismos. ¿Ok? Sí. Y listo. Entonces, eso fue la intención de ese libro que se llama El cuerpo astral y los universos paralelos. Entonces, el protagonista se llama Nacho. Por eso se llama Los viajes de Nacho. Entonces, bueno, @viajes de Nacho. También me encuentran en www.eljuegocosmico.com, que como les digo es un curso que tengo 14 años entregando, que siempre se está modificando, que nunca es el mismo, y entrego toda una cantidad de temas que a mí me han interesado en mi camino. Yo misma armándome mi propio rompecabezas de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Organizo cientos de libros, de investigaciones a lo largo de 30 años. ¿Para qué? Para que las personas digan, mira, esta pieza del rompecabezas me faltaba y aquí la pongo. Y entonces ahorita puedo ver un panorama mucho más claro de esta situación, de mi propia situación personal, y allí cada quien va entonces creciendo en discernimiento. Eso es lo que es el curso El Juego Cósmico. Lo doy 4 veces al año y el próximo empiezo ahorita el viernes 18 de octubre y termina el viernes 22 de noviembre. Ya prontito. Sí, invitados todos. Claro, el que quiera, sí, pues me escribe y con gusto le mando la información. Buenísimo, yo creo que mucha gente se va a animar porque es una información muy bella, que viene de un corazón muy bello, que nos está dando unos regalos maravillosos para que ya los hagamos nuestros, porque todos estamos en ese mismo nivel. Lo que pasa es que no hemos ido hacia allá y no hemos integrado la información adecuada. Ahora lo estamos haciendo y son tiempos maravillosos, no me canso de decirlo. No creo que estemos esclavizados ni atrapados ni subyugados. Creo que sí sucede a medida de cómo tú te vas quitando esas piedras, como tú bien lo decías, y está en nuestro poder, en nuestras manos, y ya es tiempo de empoderarnos y de tener esa soberanía que nos caracteriza, porque estamos conectados con la grandísima esencia que, llámenle como le llamen, somos eso mismo. Así que ya no hay más duda en ese sentido. Y bueno, ahora en este mundo astral que tú nos aclaras tantas cosas, nos abre mucho la información para que la dejemos fluir y tomemos lo que más nos pueda ayudar. Así que, Natasha, muchísimas gracias. Te mando un abrazo bien fuerte y te agradezco nuevamente el que hayas estado aquí en La Verdad que se Desvela. Muchísimas gracias a ti, Piero. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción y a todas las personas que están escuchando. Si consideran que esta información les resulta útil, no solamente denle like, sino compártanla. Porque la idea justamente es que si ustedes no se dedican a lo que hace Piero, que es a esto, a divulgar esta información, pues bueno, pueden colaborar, pueden poner su granito de arena, pues compartiendo todo esto. Y mira, conectarse con el corazón es fundamental. Sí. El universo llegó a un punto muerto por la parte mental. Las personas que dicen que desde el corazón
no es por donde se sale, pues yo te puedo decir que no, es por el corazón. Y es por el corazón porque justamente ese Dios creador que quiso jugar el juego fuera de las reglas del orden divino, creó un universo mental sin conexión con esa parte de las emociones, con esa parte, sí, de las emociones, del sentir. Y es por eso tan importante de entrar en el corazón energético y desde allí conectar con tu espíritu luz. Mentalmente no es la conexión es desde adentro, es profundo. Así Sin que duda, bueno, gracias, Piero. Gracias. Resueno 100%. Sin duda es el motor más grande que hay que echar a andar ya. Gracias a ti, Natacha, una vez más. Y bueno, muy probablemente nos veamos en algún momento, quizá nos conozcamos y muy probablemente regreses por aquí a contarnos más. Ojalá, me encanta. Gracias. Cuídate mucho, Natacha. Qué gusto verte. Gracias por todo. Gracias, chao, chao. Chao. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de esta información y que les sea nutritiva para su proceso. Creo que todo esto nos permite a nosotros integrar un poquito más cada vez y estando abiertos a recibir y estando dispuestos a implementar lo que resuena en nuestro corazón, nos va a dar una gran apertura para todo lo que se viene y poder hacer esta transición que estamos viviendo de la mejor de las maneras. Siempre es muy grato recibir este tipo de información, valga la redundancia, para poder seguir adelante y a veces nos damos cuenta y constatamos lo que sentíamos. A veces lo descubrimos y de eso se trata y para eso está esta mesa de divulgación, para que la hagamos nuestra y la integremos. Así que sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio de La Verdad que se Desvela. Bendiciones.